En AmCham Panamá estamos conscientes del rol de propulsores que desarrollamos acompañado de nuestras empresas miembros, con quienes hemos trabajado sin cesar para la reactivación económica del país. En medio de una pandemia inédita que aún no termina, toma mayor interés la alianza con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, así como con las diversas organizaciones locales e internacionales que nos permiten hoy continuar siendo un importante motor para la generación e intercambio de información y oportunidades que impulsan el desarrollo de ambos países y que nos permiten una conexión regional con América Latina y el Caribe en busca de fortalecer el comercio y la industria. Los 6 primeros meses del año han sido un gran reto para todos, pero asimismo una gran oportunidad para mantener el diálogo abierto entre gobierno, empresa privada y academia, en busca de un crecimiento continuo y sostenible del país, velando siempre por los intereses de nuestras empresas miembros para encontrar nuevos caminos que aseguren la continuidad de sus operaciones y redunden en beneficio de sus colaboradores y la comunidad en la que operan. Nuestros 3 ejes estratégicos y diversas acciones que apoyan el crecimiento económico y sostenible de Panamá nos permiten compartir con ustedes algunos de los principales logros obtenidos en este primer semestre del año. Promoción del comercio y la inversión entre Estados Unidos y Panamá. Realización de 2 US Town Hall Meetings con el gobierno de Panamá, la Embajada de Estados Unidos y 29 empresas miembros. 13 capacitaciones para exportadores panameños en conjunto con el MISI, USDA, IICA, Apex y ProPanamá. Propuesta en la plataforma de participación ciudadana del Pacto del Bicentenario, Ágora. Participación de más de 75 empresas miembro en ferias virtuales de negocios en Estados Unidos, Colombia y Panamá. Misión comercial Outbound en conjunto con la Embajada de Estados Unidos. Participación en eventos de ACLA, Outlook on the Americas Conference 2021, Virtual B2B Networking Event, Global Forum on Economic Recovery y Business Future on the Americas, Guayaquil. Creación de 2 nuevas alianzas con ProPanamá y con Apex. Incrementar el valor para nuestros miembros. Más de 119 expositores de alto nivel en nuestros eventos y comités. Ejecución del AmCham Week, evento virtual que reunió por 4 días a expositores de primer nivel con asistencia masiva de la membresía. 11 comités sectoriales activos con la realización de 50 reuniones y más de 1.950 personas. 20 eventos virtuales con la participación de 1.440 profesionales. 3 eventos de networking virtuales con 68 ejecutivos de nuestras empresas miembros. Realización de 2 encuentros exclusivos para CEOs. Difusión de 10 artículos emitidos por los chairs de nuestros comités sobre información de actualidad. Incorporación de 24 nuevas empresas a la Cámara. Promoción del crecimiento económico sostenible. Lanzamiento de Ventana Social. Programas de adaptación resilientes durante la pandemia. Capacitación de directores de 16 centros escolares de San Miguelito con el programa Liderazgo para Directores. Programa Open to Work para la reinserción laboral de colaboradores de empresas miembro de AmCham. Promoción de videos informativos AmCham Legal Updates compartidos por nuestras empresas miembro. Firma del acuerdo de adhesión a los Women Empowerment Principles WEPS en pro de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Continuaremos trabajando juntos para fomentar el diálogo, la ética en los negocios, compartir buenas prácticas y fortalecer las instituciones democráticas que nos permitan lograr los objetivos comunes de promover el comercio entre Panamá y su principal socio comercial, impactando positiva y directamente la economía del país, el desarrollo social y el bienestar de todos sus ciudadanos. Invitamos a todos a continuar extremando las medidas de seguridad e higiene recomendadas de manera que garanticen su bienestar físico, el de sus familias y colaboradores para juntos continuar trabajando por un mejor Panamá.
Muy buenos días, sean todos bienvenidos a AmCham Panamá y hoy al su foro de innovación, sostenibilidad y vacunación, perspectivas más allá de la pandemia. Mi nombre es Hugo Wood y soy el chair, coordinador del Comité de Salud de AmCham, y para mí es un verdadero honor poder dar la bienvenida a ustedes y a nuestros expositores que hoy engalanan este espacio, porque son dos grandes panameños que de verdad que hayan puesto el hombro desde el día 1 de esta situación de pandemia y ahora están dichosos en poder mostrarnos el futuro que viene más allá de esta etapa que estamos viviendo, ¿no? Así que en primer lugar, bueno, muy contentos de tenerlos a todos y yo voy a dar unas primeras palabras iniciales. Soy, aparte de coordinador del comité, gerente senior de asuntos públicos, de gobierno y políticas públicas para Johnson & Johnson en Centroamérica, Caribe y Venezuela. Y junto al equipo del Comité de Salud hemos tenido la oportunidad de desarrollar unos ejes de innovación y sostenibilidad para apoyar todo este tema de reactivación económica que bien comentaba el presidente de AmCham, Enrique Aguirre, busca el gremio. Y bueno, este evento es parte de ello y durante el mismo tendremos dos exposiciones de nuestros invitados que no necesitan presentación, pero que igual les voy a dar la bienvenida formal más adelante. Y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas, por lo cual los invitamos a que se queden hasta el final y estén muy pendientes de todo lo que se esté diciendo, y si tienen alguna pregunta la pueden ir comunicando vía el chat que está habilitado para así poder mostrarla con los expositores más adelante. Dicho eso, nuevamente agradecemos a los patrocinadores de AmCham que también hacen estos eventos posibles y al trabajo y el esfuerzo de todo el Comité de Salud que ha trabajado para que el mismo se realice. Con esto dicho, bueno, ahora sí le doy la bienvenida a nuestros expositores. Tenemos el primer expositor, que será doctor Xavier Sáenz Llorens, nuevamente conocido por muchos, pero bueno, él es director de investigación clínica en Panamá y es jefe de enfermedades infecciosas del Hospital del Niño, y nos hablará sobre lo bueno, lo malo y lo feo del manejo de la pandemia en Panamá desde que ha iniciado. Así que bienvenido, doctor Xavier Sáenz Llorens. Y posterior a su exposición tendremos al doctor Eduardo Ortega Barría, que si no lo han visto recientemente en programas de televisión, radio y demás, bueno, quizás no están tan conectados con el día a día en Panamá porque está muy consistente en los medios. Y bueno, él, aparte de ser el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, en Panamá, ha sido uno de los principales asesores y consultores del gobierno en toda la estrategia de vacunación en el país durante la pandemia. Y bueno, como bien él dice, tiene muchas ideas para seguir innovando en el país porque esto no acaba acá. Así que también tendremos la dicha de escucharlo luego, doctor Sáenz Llorens. Dicho esto, doctor, le paso la palabra. Adelante y nuevamente bienvenido a AmCham. Bueno, a ver, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todo el equipo organizador de este evento y evidentemente un gran abrazo a todos los participantes de este evento de AmCham. Yo me he puesto de acuerdo con el doctor Ortega para que él termine hablando de la parte, probablemente la parte más importante de este evento, que es la vacunación. Lo que yo quiero hacer es más que nada compartir con ustedes unas reflexiones sobre cómo ha sido el manejo de la pandemia. No es muy distante a lo que ha ocurrido en toda la región americana, incluyendo los Estados Unidos, pero le voy a dar un sabor un poco más ajustado a la realidad panameña, ¿no? Quizás yo lo que podría decir en términos generales es que el manejo de la pandemia en Panamá ha sido más positivo que negativo. Sin embargo, yo creo que es importante reconocer las fallas que se han tenido, porque es la única forma de ir corrigiendo los rumbos, ¿no? Entonces voy a compartir rápidamente mi presentación y espero que sea bastante menos de 15 minutos para que el doctor Ortega pueda tener incluso más tiempo para lo de la vacunación. Me avisan si se ve. Se ve. Sí, ahí se ve perfecto. ¿Y pasa? Y pasa perfecto. Bueno, a ver, yo he titulado esta presentación Evolución de la pandemia de COVID en Panamá, lo bueno, lo malo y lo feo. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación, así que paso directamente a las primeras laminillas, ¿no?
Y básicamente yo me voy a concentrar en 4 aspectos en la evolución de la pandemia: en la epidemiología, en el diagnóstico, en el manejo y en la prevención. Entonces, y aquí básicamente pues he resumido lo que yo considero que ha sido bueno, malo y feo en cada uno de estos rubros, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista epidemiológico, lo bueno es que por allá por febrero, marzo del 2020 hubo una rápida conformación de un grupo asesor técnico, y las medidas gubernamentales, al menos las iniciales, fueron basadas en recomendaciones científicas. Hubo una vigilancia continua de los datos epidemiológicos, tanto a nivel nacional como regional, con análisis predictivos de escenarios futuros según modelos internacionales validados que pudieron orientar pues, las medidas de supresión y mitigación. Lo malo es que teníamos una débil capacidad a nivel comunitario en cuanto a las actividades de coordinación, recursos humanos, pruebas diagnósticas iniciales, para optimizar las actividades de trazabilidad, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de detección de casos, rastreo de contactos, medidas de aislamiento, porque evidentemente pues, nuestro sistema de salud pública no ha sido lo suficientemente sólido a través de muchas décadas, ¿no? Y lo feo, yo considero que fue la falta de un sistema informático centralizado y una base de datos compartida entre los actores sanitarios del país, ¿no? Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social, sector privado, para que hubiese una buena captura de información en tiempo real y tener plataformas digitales que fueran públicas y transparentes, ¿no? Porque sin lugar a dudas, pues la transparencia en todas las decisiones del gobierno, pero principalmente en salud pública, desde el punto de vista de nuestra presentación, es fundamental. Esto es en cuanto a epidemiología. En cuanto a diagnóstico, lo bueno fue que hubo una rápida respuesta del Instituto Gorgas para validar e implementar las técnicas de PCR, de antígeno, de serología a nivel nacional. La gran cantidad de pruebas por millón de habitantes en que el país pudo desarrollar, muy por encima de la inmensa mayoría de los países de la región. Hubo una rápida secuenciación genómica que se ha mantenido en el tiempo y ha mejorado incluso con el rastreo de cepas importadas, vigilancia de mutaciones virales y la ayuda de Indicasat, que pertenece a la CENACID, en insumos técnicos y estudios de seroprevalencia. Lo malo en cuanto al diagnóstico, los retrasos en informar resultados, tanto al MINSA como al público, como a la sociedad, que lógicamente pues esto afectó el análisis epidemiológico preciso en tiempo real y el aislamiento inmediato de casos, y que no hubo un testeo de contactos asintomáticos. Entonces, lógicamente, pues ahí perdimos bastante desde el punto de vista de trazabilidad. Y lo feo en cuanto al diagnóstico fue el uso de pruebas diagnósticas no validadas y la promoción de test comerciales para valorar inmunidad por vacunación cuando es algo que realmente no está indicado. En cuanto al manejo, lo bueno es que nuestro personal de salud en muchos hospitales pues, empezaron a usar esteroides, anticoagulantes y técnicas de pronación durante la fase inicial de la pandemia, y que después fueron incluso todas estas 3 cosas corroboradas científicamente de que tenían fortaleza, ¿no? Y realmente el equipo de salud pues, lo estuvo usando de forma preliminar anticipadamente. Las guías consensuadas y actualizadas de manejo por sociedades, la gran cantidad de sociedades científicas nacionales, la adquisición de Remdesivir tempranamente en el país, la baja letalidad que ha tenido Panamá a lo largo de toda la pandemia por debajo del 2%, el esfuerzo supremo del personal de salud, y que en ningún momento ha habido un colapso en la capacidad asistencial hospitalaria, como se ha visto en muchos otros países. Lo malo, la implementación de terapias ambulatorias para enfermedad leve, todos estos fármacos, por ejemplo, que ustedes conocen, hidroxicloroquina, ivermectina, que se implementaron por fuera de ensayos de investigación científica, y que el Ministerio pues, mantuvo como una actividad, a mi juicio, populista, una cajita que le llamamos una cajita feliz, con algunos de estos fármacos, pese a la demostración científica de ineficacia y potencial toxicidad. La politización de decisiones sanitarias con el tiempo, en muchos momentos más populistas que técnicas, la desatención de pacientes con enfermedades crónicas y con problemas de salud mental.
Y lo feo es el impacto negativo de los llamados influencers y algunos periodistas sobre la utilidad de estas panaceas milagrosas, incluyendo el dióxido de cloro, la errónea y conveniente interpretación de gráficas epidemiológicas en medios por gente ajena al campo científico. Y en términos de prevención, lo bueno, la aceptación predominante de la sociedad, de las personas en el uso de mascarillas faciales y otras medidas de bioseguridad, el incremento de la capacidad hospitalaria en el tiempo, la participación de Panamá en diferentes proyectos de vacunas experimentales y otros estudios de investigación, mediante una alianza de todos los investigadores del país, las vacunas que negoció el gobierno para adquirir Pfizer, AstraZeneca, que son las dos principales vacunas que se utilizan en el mundo, y un gran acceso a dosis y eficiencia del personal vacunador. Lo malo, el creciente activismo de movimientos anticiencia, antivacunas, el pobre cumplimiento de jóvenes con las medidas sanitarias, el cambio de las autoridades de salud en el medio de la pandemia y bastante politización de la información pública. Y lo feo en prevención es la falta de transparencia de autoridades políticas en la compra de equipos sanitarios e insumos, sobreprecio, violaciones de medidas de bioseguridad incluso por miembros del propio gobierno. Y para terminar, yo también quería hablar un poco sobre lo horrible y lo extraordinario, ¿no? Y quiero terminar con lo extraordinario porque yo creo que es mucho más que lo horrible, pero definitivamente pues hay que mencionar también lo horrible y a mi juicio pues el intrusismo académico de gente que toma un curso de Google y empieza a ponderar evidencia al lado de, por ejemplo, del doctor Ortega, que es un brillante científico del país, ¿no? La proliferación de noticias falsas y teorías conspiracionistas, los activistas antivacunas que siguen, incluso están incrementando su participación pública, falseando información, atemorizando a las personas, retrasando el alcance de la inmunidad grupal, algunos médicos que se han apartado de la medicina basada en evidencias y que han practicado la pseudociencia, gremios educativos bloqueando el retorno a clases y, lógicamente, pues las prácticas de corrupción gubernamental y empresarial durante la devastadora pandemia, ¿no? Que de por sí la corrupción es un fenómeno que hay que abolir, pero durante la pandemia yo creo que todavía es mucho más deplorable este tipo de prácticas. Y finalizo con lo extraordinario. A mi juicio lo extraordinario fue que el personal de salud en pleno a lo largo de todo el país estuvo comprometido al máximo con el bienestar de la población, atendiendo de forma aún agotados, fuera de horas laborables, etcétera, incluso con la vida misma, ¿no? Porque hemos perdido más de un centenar de profesionales de la salud, no solamente médicos, pero también enfermeras y algunos otros asistentes de salud. Otra cosa extraordinaria es que gran parte de la población ha estado apegada a las directrices de protección personal. La empatía y solidaridad que han demostrado mucho con el bienestar colectivo por encima del bienestar individual, la responsabilidad de los principales medios de comunicación en dar noticias y otorgar entrevistas a fuentes fiables de información, y por último, sin lugar a dudas, la gran logística desplegada en vacunación y el ritmo de vacunación que se ha implementado en las últimas semanas, que ya ponen al país por encima de muchos países en cuanto a la proporción de personas que han sido vacunadas, sobre todo con una dosis, pero que ya empieza también con 2 dosis en el país. Así que yo lo dejo hasta ahí, le doy el paso a mi gran amigo y colega, el doctor Eduardo Ortega, para que él toque el tema de la vacunación. Gracias por su atención. Xavier, muchas gracias. Es un lujo tenerte. El doctor Sáez y yo nos hemos puesto de acuerdo para que yo pueda presentarles el tema relacionado con la vacuna y él va a tener mucho que decir, lógicamente, de lo que yo voy a presentar. Me dicen, por favor, si se ve la presentación. Sí, se ve. Ahí se ve en modo de presentación. Y ahora se ve en modo de presentación. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Lo que voy a hacer entonces durante los próximos 15 minutos es pasarles unas diapositivas. Algunas van a estar un poco cargadas de información, pero en realidad va a ser más conceptual que otra cosa. ¿Cuáles son las perspectivas sobre el futuro de la vacunación para COVID-19? Hay cientos de coronavirus. Tenemos varios siglos interaccionando con ellos.
Algunos son causa importante de infección respiratoria superior. En los primeros aislados ya tienen, y estoy señalando aquí, desde hace 60 años, es una zoonosis. Eso significa que viene de la fuente original de un huésped primario, que en este caso la gran mayoría son murciélagos. Los murciélagos son de los mamíferos más abundantes que existen en la Tierra y hasta un 10% de los murciélagos pueden albergar coronavirus. Este es el huésped primario, que es el reservorio. Hay un huésped intermediario donde estos coronavirus saltan, se adaptan y posteriormente logran pasar la barrera de las especies y es cuando nos afectan. Del lado derecho, entonces, aquellos que causan enfermedad respiratoria superior, sobre todo en niños, 15% de la enfermedad respiratoria superior vienen de esos coronavirus. Del lado izquierdo tenemos aquellos que causan enfermedad grave. Entonces, hay 7 coronavirus. Están relacionados, los que más se acercan desde el punto de vista de parentesco en términos genéticos y antigénicos, pues es el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, que causaron primero un brote epidémico en el 2003 y el segundo la pandemia que estamos viviendo actualmente. El mensaje que les tengo aquí solamente, que la gran mayoría de las muertes que ocurren hoy son prevenibles por vacunación. Más de 200 millones de casos, más de 4 millones de muertes. En el lado derecho, en rojo, ahí ven la evolución de los casos por semana. Hemos tenido algunos valles, pero los picos son los que nos están causando el impacto que vivimos. Y en blanco están viendo el número de fallecimientos. Hemos tenido varios picos, hay países que tienen 4 y 5 picos, vamos a ver más adelante cómo está Panamá. El mensaje aquí es que la gran mayoría de los casos severos y muertes los podemos prevenir. Las vacunas funcionan, lógicamente la respuesta inmune evoluciona y el virus se adapta. Recordemos que nosotros a lo largo de nuestra vida terrenal como especie hemos estado expuestos a un sinnúmero de microorganismos y nuestro sistema inmune ha evolucionado para defendernos, pero cuando un virus salta la barrera de las especies nos agarra desprevenidos. Y este es un virus que tiene la capacidad para mutar, como vamos a ver más adelante. Las vacunas ya las conocen, hay 4 tipos de vacunas. Hay las que utilizan virus inactivados, que no tenemos nosotros acceso a ellas, y las 3 principales están basadas en proteínas muy conocidas, como las vacunas de virus de papiloma humano. En el medio, con el número 2 y el número 3, las vacunas de vector viral y las vacunas de ácido ribonucleico. ¿Qué tienen en común estas vacunas? Lo estoy señalando aquí en color verde claro. Todas utilizan como antígeno la proteína S del virus y podemos medir la respuesta inmune humoral, que es la producción de anticuerpos, que es el marcador subrogado que estamos utilizando para saber si las vacunas funcionan. No es el único que tenemos, es el más fácil de realizar y por eso se hacen pruebas de laboratorio. Les presento la proteína S. Es una proteína que básicamente está formada por 3 cadenas de polipéptidos. Los polipéptidos están formados por aminoácidos. Esto es importante. Aquí lo que ustedes tienen en rojo es la parte de la proteína S que se pega al receptor sobre las células. Lo que tienen en azul y en color oscuro es la parte que ancla la proteína S a la envoltura del virus. ¿Por qué les presento esto? Porque rojo significa que muta mucho, azul y color oscuro significa que muta poco. La gran mayoría de las mutaciones están ocurriendo en esta parte superior y en particular las que nos preocupan son las que están aquí que les estoy señalando, que se conoce como el lugar donde la proteína S se pega al receptor. Es como una llave y una cerradura. La parte superior en rojo es la parte de la llave que entra en la cerradura y que le da la vuelta a la cerradura. La parte de color oscuro es la parte que empuja la puerta y abre la puerta y permite que el virus entre. La proteína S es importante porque está en la parte de afuera del virus, en la piel del virus, si queremos decirlo. Es la que pega el virus a la célula, es la que abre la célula para que el virus entre y es una proteína que produce una gran cantidad de anticuerpos que es parte del sistema inmune que nos va a proteger. Las vacunas funcionan, no hay ninguna duda. En esta diapositiva les resumo que son eficaces. Eso se realiza en estudios de investigación clínica. La eficacia es variable. Hay 14 vacunas que están de alguna manera autorizadas. Ya tenemos una vacuna licenciada, que es la vacuna de Pfizer, pero aquí les estoy mostrando que funcionan para COVID leve y moderado o severo entre un 66 y 95%, y contra las formas graves la mayoría de ellas están en un 100%. Son efectivas, protegen contra la infección. Eso significa que aunque te expongas al virus
el virus no logra infectarte. Disminuyen la transmisión, de eso no hay duda, y disminuyen la carga viral. Eso significa que hay menos multiplicación del virus. Así que no hay ninguna duda de que las vacunas funcionan. Sin embargo, este panorama cambió cuando comenzaron a aparecer las variantes. Esto no es raro. Los virus de ácido ribonucleico, como el virus que estamos viviendo el día de hoy, y les menciono 2 virus más para que ustedes lo relacionen. El virus de la influenza es un virus de ácido ribonucleico. El virus de inmunodeficiencia humana es un virus de ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico, cuando se copia, comete errores porque no tiene un sistema para eliminar esos errores, como sucede con el DNA. Por eso no tenemos mutaciones, por eso es que nosotros no cambiamos y no sufrimos de un número importante de afecciones que afectan nuestro material genético. Sin embargo, el ácido ribonucleico sí cambia. Aquí le pongo, por ejemplo, a la variante alfa, la variante beta y la variante delta, donde ocurren las mutaciones. Esta es una imagen que les dice, por ejemplo, las mutaciones que ocurren en el dominio de unión del receptor. Esto ocurre en otro lugar importante, que es la porción amino terminal de la proteína, y esta ocurre en el lugar en donde se corta la proteína S. Tiene 2 lugares, un S1 y un S2, y esto afecta el comportamiento del virus. ¿Por qué nos preocupan las variantes? Pueden alterar la transmisión del virus, pueden alterar la severidad del virus, pueden alterar que la infección previa nos proteja y pueden afectar que las vacunas nos protejan. Esto cambió con la variante Delta. La pandemia cambió con la de la variante Delta. Tenemos una nueva pandemia, básicamente porque este es un virus que ha logrado, por ejemplo, tener mayor transmisión, mayor severidad, menor protección de la infección previa y logra evadir de alguna manera la protección para las vacunas. En el lado izquierdo estamos viendo lo que se conoce como el R0, que es lo que en términos médicos es el factor en el cual los virus se reproducen. ¿Esto qué significa? Un virus entra en una población que está previamente no inmune y que tanto se transmite el virus. La variante original en la parte superior izquierda tenía una habilidad de transmitirse, una persona podía transmitir la infección a 2 personas adicionales o 3, y el virus fue evolucionando. La variante Delta se las estoy señalando ahora. Esa variante Delta ahora es capaz de transmitir la infección, una persona infectada, a 5 a 8 personas diferentes. ¿Eso qué significa? Más hábil de transmitirse. Eso lo vemos en el lado derecho de la diapositiva. La variante beta, la variante alfa que se originó en Inglaterra en amarillo claro. ¿Cómo logró? Esto es el mundo. Estamos viendo cómo se comporta en el mundo. La variante gamma es la brasileña. Tiene habilidad para evadirse. Sin embargo, noten que la variante delta en naranja es la que más hábil es para transmitirse, y de esa manera la variante Delta ha logrado desalojar a todas las otras variantes y se transmite con más eficiencia. Esta es una información importante, que es una de las razones por las cuales hay países que han decidido recomendar un refuerzo, no una tercera dosis, y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Qué les estoy presentando aquí? En la parte inferior, este es Israel. Israel comenzó a vacunar en diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Es el país que más ha vacunado. Aquí vemos el número de personas que se infectan. Y básicamente lo que les estoy mostrando en esta diapositiva, en color azul, son personas jóvenes de 16 a 59 años de edad. Los círculos naranjas son personas de más de 60 años de edad. Y básicamente lo que les está diciendo aquí es que las personas que se vacunaron en enero tienen más infección en Israel que las personas que se vacunaron, por ejemplo, aquí tenemos febrero. Noten que aquí esto es tasa por 100.000. Este es el número de personas que se infectan por 100.000, el número 59 por 100.000, 22 por 100.000, y notan que mientras más reciente es la vacunación, menos es la infección en estas personas. Lo que significa es que la respuesta inmune está disminuyendo. Aquí esto lo podemos abrir a discusión. Probablemente Xavier va a querer contribuir aquí, pero aquí hay 2 factores. No solo es que la vacuna probablemente está perdiendo capacidad para protegernos, sino que la variante Delta se transmite más eficientemente, y este es un reflejo de que estamos viendo los 2 factores: disminución de la respuesta inmune y una mayor capacidad de la variante Delta para transmitirse. Esto es infección total, leve, moderada y severa. Esto no ocurre igual contra las formas severas de la enfermedad. La vacuna todavía protege contra hospitalización, formas severas y muerte. Esto es todo tipo de COVID-19. Entonces, aquí es una de las preguntas que yo quería presentarles. Básicamente, la protección contra SARS-CoV-2. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos en el futuro?
Bueno, creo que tenemos que vacunar al mayor número posible de susceptibles, personas que no están vacunadas, con las vacunas actuales en todo el mundo. Si nosotros no logramos vacunar en todo el mundo, va a seguir emergencia de variantes en diferentes partes del mundo y se van a seguir transmitiendo. La variante Delta es la más eficiente transmitiéndose, no es la más virulenta, tampoco de hecho es la más capaz de evadir la respuesta inmune, pero es la que más se transmite. Si logra una variante adquirir esa capacidad de transmitirse e incrementar su virulencia sobre otras variantes, vamos a estar en graves problemas. Es importante también discutir la posibilidad de administrar dosis adicionales de las vacunas actuales. Y eso lo voy a ver un poquito más adelante. Una tercera dosis o un refuerzo. Otra discusión es si es necesario rediseñar las vacunas para que nos protejan contra las variantes actuales. ¿Cuándo? Esto es importante. Yo les mostré la diapositiva anterior y les mostré alfa, beta, gamma y delta. Hay 4 variantes de preocupación, pero verdaderamente 3 han desaparecido ya. Y han desaparecido a nivel global y la variante Delta probablemente es la que va a predominar en más del 90% de todas las causas de COVID-19 a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Cómo diseñaríamos una vacuna nueva? Bueno, probablemente una proteína S nueva que contenga la proteína S de la variante Delta. La otra posibilidad es combinar diferentes variantes o tener una vacuna multivalente. Más adelante les voy a mostrar eso. Actualización periódica. Por ejemplo, vacunación periódica como ocurre anualmente con la influenza estacional. Y la pregunta es, ¿a quién vacunar en el futuro? ¿Vamos a vacunar a toda la población o es necesario que nosotros vacunemos a personas susceptibles? Esta diapositiva solo está aquí para mostrarles que mientras más nos vacunamos, menos variantes hay. Básicamente, la parte inferior lo que les menciona es la tasa de población vacunada del 0 al 70% y este eje vertical lo que les está mostrando es la frecuencia de mutación. Si se mueven hacia la derecha, donde hay mayor población vacunada, ustedes notan que hay menos mutaciones. Entonces, esto es una demostración que a mayor número de personas vacunadas, menos variantes, menos mutaciones. El virus no es capaz de cambiar. Por lo tanto, es importante vacunar al mayor número posible de personas para evitar que el virus mute. Las personas no vacunadas crean mutaciones. ¿Quién y por qué una tercera dosis de la vacuna? Y esto es importante. No es lo mismo una tercera dosis que una vacuna de refuerzo. Una tercera dosis se le va a dar a personas que recibieron el esquema primario de 2 dosis de la vacuna y no respondieron adecuadamente al esquema primario. Esas personas no quedaron adecuadamente inmunizados con el esquema primario de 2 dosis o de 1 dosis en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson y requieren una tercera dosis para completar el esquema primario. El refuerzo es otra cosa. El refuerzo son dosis adicionales de una vacuna que se administran para mantener la protección que se indujo con el esquema primario. Y eso es lo que nosotros hacemos cada vez que nos vacunamos con la vacuna de influenza. También, por ejemplo, si nosotros nos vacunamos hace 10 años contra el tétanos y estamos en el jardín, nos lastimamos con un instrumento que no está limpio, ponemos una de tétanos cada 10 años, eso es un refuerzo. La vacuna para la toferina, tenemos que ponernos la vacuna de toferina cada 10 años para reforzar el esquema primario. No es lo mismo tercera dosis que refuerzo. Tercera dosis, ¿a quién se la vamos a dar? Fíjense nada más en esto que les estoy señalando en la parte superior. Persona desde los 12 años de edad que tengan inmunosupresión moderada o severa, ya sea porque han sido trasplantados, ya sea porque tienen cáncer, ya sea porque tienen un tratamiento inmunosupresor. Y en la parte inferior, aquí estoy mencionando algunos de los tratamientos inmunosupresores. Ya no estamos hablando de enfermedades en particular. Estamos hablando de personas que reciben algún tipo de tratamiento que afecta su respuesta inmune y no tienen una respuesta primaria adecuada a las 2 dosis. Esas personas reciben una tercera dosis, no reciben un refuerzo. Refuerzo vendría posteriormente y podemos discutirlo posteriormente. Hay una relación entre la inmunogenicidad de la vacuna. En la parte inferior les estoy mostrando los títulos de anticuerpos neutralizantes y en la parte vertical la protección de la vacuna. ¿Esto qué significa? A mayores anticuerpos, mayor protección. En Panamá tenemos 2 de las vacunas más inmunogénicas y tenemos, por lo tanto, lo que creemos es una mayor protección. Recuerden que la protección depende de 3 factores: la vacuna, el virus y el ser humano. ¿Y por qué el ser humano es importante? Porque si no se vacuna, no logramos eliminar el virus de circulación y el virus continúa mutando. Son 3 factores importantes, no es solo la vacuna.
¿Cuánto va a durar la protección? No lo sabemos. Este es un modelo que básicamente superiores a los títulos anticuerpos que produce una persona inmunizada, dependiendo de cómo los cuerpos disminuyen. Si los anticuerpos disminuyen un año, si los anticuerpos disminuyen después de 1.5 años o disminuyen después de 2 años, esa respuesta inmune con esa vacuna altamente inmunogénica muy probablemente va a demorar hasta 500 días en disminuir en un rango en que probablemente tengamos infección leve o moderada, y para infección severa mucho más tiempo, probablemente 1000 días. Sin embargo, recuerden, vacuna, virus, persona, no solo depende de la vacuna. ¿Cuál es el modelo que probablemente vamos a confrontar para la vacunación? Bueno, aquí tenemos el esquema primario de vacunación de 2 dosis de la mayoría de las vacunas. De nuevo, Johnson & Johnson es una sola vacuna. Recientemente han compartido datos de un estudio de 2 dosis, fase 1-2 de inmunogenicidad, que demuestran que la vacuna es más inmunogénica con la segunda dosis. Te vacunan una dosis, te ponen la segunda dosis, los títulos suben, los títulos comienzan a disminuir hasta un nivel en la línea punteada que están por debajo de lo que nosotros consideramos confiable. Ahí se te da el refuerzo y ahí podemos ese refuerzo discutir cuándo sería adecuado dar ese refuerzo. Yo sé que Xavier tiene su punto de vista y podemos discutirlo. Suben los anticuerpos, vuelven a bajar, tenemos circulación de variantes, llega el momento en que la vacuna probablemente no nos protege porque el virus ha cambiado demasiado. En ese momento probablemente hay que cambiar la vacuna. Ya el refuerzo no nos sirve, hay que cambiar la vacuna, incluir una vacuna que incluya variantes, sube la respuesta inmune y nos sigue protegiendo la vacuna. Este es un modelo teórico que se sustenta en una serie de conceptos basados en la inmunogenicidad. Esta es una publicación de la revista Nature, donde le preguntan a un grupo de investigadores, más de 1000 investigadores, cuáles eran los factores que ellos pensaban que influenciarían la circulación del virus si el virus se convirtiera en endémico. Aquí algunos dicen, 71% dice que aparezcan variantes. Otros dicen, 59%, que se pierda la inmunidad. 45% que no hay una distribución adecuada de vacunas. Miren las dudas de la vacunación que mencionaba el doctor Sáez. 37% menciona que las dudas sobre las vacunas son un problema grave. Falta de voluntad política, 29%, y cuando hablamos de voluntad política, hablamos de voluntad política de los líderes del mundo que faciliten que las vacunas lleguen a todas partes del mundo. Reservorios animales no lo vamos a erradicar porque este virus va a vivir en los murciélagos y en otras especies animales durante mucho más tiempo, y otros. Rápidamente les voy a hablar de cuál es la vacuna futura ideal. No lo sabemos, así que tenemos que preparar diferentes tipos de vacunas. Yo les pongo 4 posibilidades aquí. Una posibilidad es que tengamos virus inactivados y que usemos el virus inactivado y que combinemos diferentes virus inactivados, por ejemplo, la variante alfa, la variante gamma o la variante delta, o la variante delta con otras variantes, y esos virus inactivados nos produzcan una respuesta inmune que nos proteja. La otra es que tengamos proteínas recombinantes y que nosotros utilicemos esas proteínas recombinantes como la vacuna de Novavax, por ejemplo, y combinemos las proteínas recombinantes. Esto ocurre, por ejemplo, con las vacunas de virus de papiloma humano, ocurre con las vacunas de toferina, donde tenemos diferentes proteínas que combinamos y esas proteínas nos pueden proteger. En este caso pudiera ser la proteína S, por ejemplo. La otra es producir algo que se llama una quimera. Agarras el ácido ribonucleico, incluyes diferentes secuencias en el ácido ribonucleico de diferentes proteínas S, y entonces el ribosoma en la célula produce un antígeno que tiene porciones de diferentes proteínas S, del dominio de unión al receptor, del dominio de amino terminal o de la subunidad S2. Y otra es que tengamos entonces una proteína que tenga diferentes pedazos de diferentes proteínas S. Esto es una nanopartícula, una nanocaja, y esa nanocaja básicamente lo que hace es protegernos contra diferentes coronavirus. Para terminar, esto es Panamá. Aquí vemos en la parte superior el comportamiento de la pandemia, primera ola, segunda ola, tercera ola. Vemos que están disminuyendo los casos, afortunadamente. Esta es una combinación de factores. Podemos discutir cuáles son esa combinación de factores. Y si ustedes miran en la parte inferior, es el número de fallecimientos. Noten que en la primera ola
teníamos muchos fallecimientos. En la segunda ola, el número de fallecimientos básicamente era un espejo del número de casos, pero en esta tercera ola tenemos menos fallecimientos que tuvimos con la primera y con la segunda ola, aunque hemos tenido casos semejantes a los casos que tuvimos, por ejemplo, con la primera ola. Esto es una combinación de la vacunación con el número de personas infectadas y con el hecho de que las personas en Panamá están usando el cubreboca para protegerse. Esto es Panamá, Xavier lo mencionó. Aquí lo que tenemos, aquí estamos comparando, por ejemplo, esto es tiempo de vacunación. Aquí tenemos Estados Unidos, Reino Unido, México, Brasil, tenemos Panamá. Esto es el número de población vacunada en porcentaje de población vacunada en un solo día, tomando en consideración 100 personas. Y ustedes notan, por ejemplo, aquí tenemos Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos, el día que más vacunó el 1% de su población. Panamá, el día que más vacunó, que fue hace 4 días exactamente, vacunó 1.86% de su vacunación, de su población. A pesar de que no producimos vacunas, tenemos cantidades limitadas de vacunas y nos llegaron tarde, Panamá es el país que más ha vacunado en un solo día, excepto Ecuador, que vacunó un 1.94% en un día con una vacuna diferente. Nosotros tenemos una de las vacunas más difíciles de utilizar. Y aquí ven el comportamiento en Panamá de la vacunación en el lado derecho, cómo tuvimos pocas dosis en enero, comenzaron a llegarnos a cuentagotas, a finales de julio, principios de agosto nos llegaron, rápidamente se pusieron, comenzaron a disminuir y rápidamente hemos vuelto hacia arriba. Esto va a disminuir porque vamos a tener menos personas vacunadas y ahí vamos a tener que estimular la vacunación. Creo que esta es mi última diapositiva y aquí lo que les quiero compartir es el proceso de vacunación en nuestro país y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que está haciendo en Panamá. Este es el vacunómetro. En la parte del medio, abajo, les estoy mostrando el número de dosis administradas hasta el día lunes, 4 millones de dosis de vacuna. En la parte superior izquierda, las primeras dosis, 2.7 millones. Eso significa que 63% de la población panameña tiene una dosis de la vacuna. En el lado superior derecho, segundas dosis, 1.3 millones de dosis de vacuna. Eso significa que 31% de la población panameña tiene 2 dosis de la vacuna. Esto es al lunes. Esto no está contando la vacunación del día de ayer ni la vacunación del día de hoy. ¿Qué estamos estimando vacunar desde la cuarta semana de agosto hasta la cuarta semana de octubre? Queremos poner 3 millones de dosis de vacunas en las próximas semanas hasta la última semana de octubre, lo cual sumado 2.9 a 4.0 nos va a llevar a 6.9 millones de dosis de vacuna, lo que significaría que nosotros tendríamos a finales de octubre 80% de la población vacunada. Finales de septiembre, 70% de la población vacunada. Así que esto es un logro de la población panameña que ha aceptado que la única manera de salir de la vacunación es a través de la vacunación. ¿Necesitamos inmunidad de rebaño para regresar a la normalidad? No creo que necesitemos la inmunidad de rebaño. Creo que lo podemos hacer antes, dependiendo lógicamente de la reducción de la transmisión comunitaria, de que mantengamos una alta tasa de inmunización, del método de los métodos epidemiológicos que estamos utilizando, más seguir manteniendo un alto número de pruebas. Y aquí yo creo que nosotros tenemos que transicionar hacia pruebas mucho más económicas, probablemente con menos sensibilidad, pero pruebas que podamos realizar muchas veces al día o a la semana. Hay pruebas que cuestan unos cuantos balboas, unos cuantos dólares, y creo que nosotros no deberíamos estar haciendo en el futuro pruebas que cuesten 25, 30, 50 o 60 dólares. Deberíamos estar haciendo pruebas probablemente que cuesten $1 a $5, y si nosotros las hacemos frecuentemente va a aumentar la sensibilidad y vamos a poder entonces invertir en pruebas que nos van a poder decir cómo se está comportando la pandemia. Aislamiento, cuarentena asimétrica. Nosotros no podemos volver a una cuarentena nacional ni probablemente a una cuarentena provincial, pero vamos a tener que utilizar de alguna manera las medidas de salud pública para salir de la pandemia. Yo me detengo aquí para que podamos tener entonces un periodo de preguntas y respuestas. Discúlpeme si me pasé del tiempo. No, maravilloso, doctor. Muchas gracias por esa claridad y nos pudiésemos quedar todo el tiempo escuchándole y más con detalle de tantos temas que nos ha dicho de manera resumida y al doctor Sánchez Llorens también. Y bueno, como usted lo dice, entramos a periodo de preguntas y respuestas. Quisiera, como saben, hay muchas preguntas ya y les pediría el mayor dinamismo que los caracteriza, pero en este espacio quizás aún más para aprovechar al máximo.
Y voy a hacer un par de preguntas para cada uno inicialmente. Doctor Sáenz Llorens, usted mencionaba dentro de lo bueno, lo malo y lo feo varios Hugo, aspectos. Disculpa, Hugo, paré de compartir, ¿verdad? No estoy Sí, compartiendo ya paro de compartir. Ya paro de compartir. Perfecto, gracias. Sí, no, gracias a usted. Me quedé con un tema en lo bueno, y es todo el tema del compromiso del personal de salud y demás. Si nos puedes compartir un poco sus perspectivas a futuro. Hablamos mucho de la pandemia y de lo que ha pasado. Ahora quizás centrémonos hacia adelante. ¿Cómo usted ve hacia, digamos, las perspectivas de, por ejemplo, en continuar temas de investigación clínica en el país? Quedamos más fortalecidos en ese aspecto. Y lo otro en términos de poder incluir mayor número de terapias innovadoras o mayor acceso a tecnología. ¿Cree que después de este tema de la pandemia estamos más hacia esa dirección? ¿O cómo usted analiza la situación a futuro, el sistema de salud de estas aristas? No, yo creo que el personal de salud en términos generales ha aprendido muchísimo durante esta pandemia y el esfuerzo que ha puesto realmente incluso lo ha motivado, ¿no? Y cuando uno empiece a ver que la vacunación es exitosa y que disminuyen los casos graves, lógicamente va a estar más motivado para intentar hacer investigación de nuevos fármacos, que es lo que se necesita, ¿no? Porque todavía realmente no tenemos una terapia potente para las fases tempranas de la enfermedad. Hay terapias para ya cuando el paciente está hospitalizado, pero lo que necesitamos es que tempranamente uno pueda dar un medicamento que evite que la persona vaya a hospitalizarse, ¿no? Como lo que hacemos, por ejemplo, con la gripe, que en la gripe hay un medicamento que se llama oseltamivir, el nombre comercial más conocido es el Tamiflu, y que uno puede reducir las complicaciones y evitar que las personas pues, se compliquen, ¿no? En los hospitales, ¿no? Eso es lo que necesitamos, más fármacos, más potentes, que además de las vacunas aseguren que aunque el virus se torne endémico y persista por muchos años, por lo menos tengamos una forma adecuada de tratarlo para que el pronóstico sea mucho mejor, ¿no? Oh, magnífico. Y quizás un seguimiento a esa pregunta, doctor, en términos de inversión o presupuestos para salud, ¿su óptica es que a futuro vamos a tener mayor capacidad para seguir trayendo ese tipo de terapias para el sistema en general, o ve comprometido el presupuesto en base a la pandemia? Bueno, claro, la pandemia ha afectado la economía del país, sin lugar a dudas, ¿no? Yo espero que la reactivación económica permita que Panamá nuevamente vuelva a esos índices previos en que la productividad económica del país era muy alta, de las más altas de Latinoamérica, ¿no? Y que lógicamente mucho de ese dinero pueda ser invertido en salud, precisamente para tener mejores medicamentos, mejores vacunas, etcétera, y reforzar todo lo que es salud pública, ¿no? Y ojalá que en el futuro incluso pudiéramos tener un solo modelo de atención de salud, ¿no? Un modelo unificado, y que no haya tres tipos de panameños, un panameño que se atiende a nivel estatal, otro en la Caja de Seguro Social, otro a nivel privado, porque realmente todos tenemos que tener la misma calidad de atención en el país. Claro, yo sumaría ahí la inversión sobre todo en eso, ¿no? En innovación, en inversión, porque muchas veces se queda digamos, en la estructura, en las planillas y demás, y sería interesante poder volcar eso hacia allá. Y bueno, sabemos que usted va a ser una persona muy influyente en esa discusión. Doctor Ortega, muchos temas a resaltar desde su presentación, mucha información caliente, salida del horno, que creo que pudiésemos abordar. Yo dos que quisiera... Y le paso al doctor Sáez, que yo sé que no siempre concordamos, ¿eh? Ahí tenemos nuestras discusiones académicas. Sana, claro, por supuesto. Y dos temas. Me quedo con uno último que decía, es que usted piensa que no hay que llegar a la inmunidad de rebaño para la normalidad, pero nos dijo cuándo. ¿Cuándo cree? Nos dio características. Me gustaría preguntarle, si tuviese que decir en línea de tiempo, noviembre, diciembre, un mes, que puede decir, podemos estar ya reduciendo muchas de las restricciones, ¿cuál sería? Y lo otro, doctor, en términos de confianza. ¿Cómo ve el país en términos de confianza con el concepto de vacuna? No solo con COVID, pero en general. ¿Cree que después de esto va a haber mayor, no sé, propósito de los padres de llevar a sus niños a vacunarse? ¿Va a haber mayor, digamos, fortaleza en el sistema ampliado, el esquema regular de vacunas? ¿O cómo ve esa parte posterior a, digamos, a la pandemia? A ver, Hugo, creo que la palabra la tiene ahorita la variante Delta. Y creo que afortunadamente podemos leer el futuro de alguna manera viendo qué pasa en Estados Unidos, Israel y el Reino Unido. En particular, Israel y Estados Unidos no creo que sea igual a nuestro país. En Estados Unidos solo se ha vacunado el 51% de la población. En Israel, aunque tienen casi 80%, hay 1 millón de no vacunados en un país de 9 millones.
ellos liberaron de alguna manera el uso de las medidas de salud pública. Creo que todos estábamos eufóricos de lo que estaba pasando en Israel mirábamos con muchísimo optimismo que íbamos probablemente en la misma dirección. La Delta logró tomar el control de ambos países, Estados Unidos, en 6 semanas en Estados Unidos, por ejemplo, y en Israel también muy rápidamente, pero Panamá creo que no es igual en la perspectiva, dimensión de nuestro país. Como mencionaba Xavier, el hecho de que nuestra población ha aceptado en una manera casi universal el uso de la mascarilla. Hacemos una gran trazabilidad, somos uno de los países de las Américas con la mayor trazabilidad por habitante y creo que eso nos va a ayudar. Veamos qué sucede con la Delta. Yo soy optimista, pero también soy realista. Y aunque creo que la Delta se va a comportar no exactamente como Israel en Estados Unidos, tenemos que esperar todavía. Aquí tenemos un porcentaje de la población infectada alta. Cuando yo hablé de un porcentaje inmune con vacuna, recordemos que tenemos un porcentaje alto de población ya infectada previamente que está inmune también. Y creo que eso nos está ayudando. Yo diría, si logramos vacunar al 70% de la población para finales de enero con 2 dosis, porque lo importante son las 2 dosis, nosotros creo que podemos, y de hecho hoy en día nosotros hemos reactivado gran parte de las actividades que nosotros realizábamos, ¿no? Yo creo que nosotros estamos bastante bien en ese sentido. Hay otras cosas que hay que quitar. Y en relación a lo segundo, para ser breve y darle la oportunidad a Xavier si quiere comentar, yo creo que se fortalece el valor que la vacuna y la vacunación tiene. Creo que la gente lo entiende. Creo que de aquí nos toca a nosotros en el sector público, académico, donde está Xavier, a crear los espacios en donde logremos educar más a la población. La Sociedad Panameña de Pediatría, la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, los institutos y las universidades tienen que jugar un papel importante en subir el nivel y subirle a la estufa el gas para que nosotros comuniquemos que las vacunas son seguras y esa confianza se robustezca. Hay pocos antivacunas que hacen mucho ruido, pero creo que a la larga va a ser bueno para nosotros. Gracias, doctor. Y aquí aprovecho para hacer una pregunta a ambos y sobre lo último que dice. Si bien, digamos, la pelota está en gran parte en el sector público o en los temas de vacunación en Panamá hasta el momento, la pregunta es, ¿cómo el sector privado pudiésemos apoyar o coadyuvar los esfuerzos? Aquí tenemos a empresas diversas con gran experiencia a nivel global en manejo, logística y demás. Entonces, preguntarles a ambos, de su perspectiva, ¿cómo cree que un gremio como AmCham o las empresas que estamos acá pudiésemos apoyar en poder, digamos, sostener el sistema en términos de vacunación, de mayor inversión y demás, y en general lo que ustedes hayan visto en su experiencia hasta ahora? Quizás empezamos con el doctor Sanz Llorens y después el doctor Ortega. Adelante. Bueno, yo creo que el sector privado puede ayudar muchísimo, ¿no? Definitivamente que debe haber una asociación público-privada, que eso es lo que ha funcionado en muchos países industrializados, ¿no? Así que, y el apoyo realmente es básicamente para, en el campo de nosotros, en ciencia y en salud. En ciencia, por ejemplo, apoyar firmemente a CENACID y apoyar al Instituto Gorga, por ejemplo, ¿no? Que son las 2 instituciones de prestigio que desarrollan ciencia aquí en el país, aunado también a las universidades, ¿no? Y también apoyar al sector salud, ¿no? Necesitamos también un gran apoyo al sector salud para la compra de insumos, para incluso la misma adquisición de vacunas, para el apoyo de la logística, prestar espacios privados para que mejore la logística. O sea que realmente el sector privado puede ayudar muchísimo, ¿no? Y seguramente el doctor Ortega pues, puede incluso mencionar mucho más que yo, ¿no? Gracias, Xavier. A ver, innovación. Yo creo que no tenemos una cultura de colaboración robusta entre el sector público y el sector privado en temas de innovación y de investigación. Cuando uno evalúa la inversión del sector privado en investigación y desarrollo es 1% de toda la inversión total del país. Nosotros tenemos que incrementar esa inversión del sector privado en innovación e investigación. Lógicamente, de nuestro lado es crear la confianza de que nosotros en el sector público tenemos una solución para el sector privado. En ese sentido, Hugo, Xavier lo menciona, creo que la Secretaría, los institutos de investigación y las universidades necesitan una inyección
de recursos que nos ha quitado el COVID-19. Hay una promesa de incrementar la inversión en ciencia y tecnología al 1% del Producto Interno Bruto, que no ha ocurrido porque no estamos recaudando los fondos que necesitamos recaudar. Panamá es uno de los países que menos invierte. Y si me invitan a una conferencia posterior, podemos hablar de ese tema más adelante. Pero yo creo que ustedes, desde donde ustedes están posicionados con las diferentes empresas que yo veo representadas, por lo menos en la diapositiva que tengo enfrente de mí, yo creo que nosotros podemos explorar. La Secretaría ha creado 4 centros de investigación en los últimos 6 meses. Uno tiene que ver con agricultura en ambiente controlado y agricultura vertical. Uno tiene que ver con tecnología de la información y comunicación. El primero es una colaboración con la Universidad de Panamá. El segundo es una colaboración con la Universidad Tecnológica de Panamá. El tercer centro es un centro de investigación y desarrollo de vacunas que va a estar en la Ciudad del Saber. Y queremos crear centros de investigación regionales para que podamos enfocarnos en aumentar la competitividad de las regiones con los centros de competitividad, SECONRO, SECONCE, por ejemplo, y que se enfoquen en los problemas en las regiones, ni en Dicasar ni el Gorgas. Queremos crear centros, uno en la región occidental, uno en la región central, que nos ayude a enfocarnos en los problemas en las regiones y poder ayudar a incrementar la competitividad de las regiones. Es un tema para otra discusión, pero yo sí creo que podemos colaborar en fortalecer la innovación, la competitividad y la productividad del país a través de esa colaboración público-privada académica. No dude que le tomaremos la palabra para hacer un espacio específico sobre eso, porque hay muchos temas para abordar, como usted bien dice, y también mucho entusiasmo y ganas del sector privado en colaborar. Hemos visto leyes como la telesalud, hay todo un tema de digitalización que se ha venido desarrollando y ahí estamos muy interesados en apoyar, doctor, así que lo estaremos invitando sin duda a un espacio. Estamos en los últimos minutos. Para finalizar, quisiera hacer 2 preguntas breves a cada uno y ya después escuchar sus conclusiones. Doctor Sanz-Llorens, un tema que le pregunté pero que se quedó un poco en el tintero era su visión sobre la investigación clínica en Panamá futuro. Ve que es un área de desarrollo y ahí cómo cree que podamos apoyar también el sector privado. No, sin lugar a dudas. Nosotros en los últimos 20 años la investigación clínica en Panamá se ha visto robustecida y hay muchos más actores ahora participando, ¿no? Y lógicamente, pues cuanto más se incremente, pues mucho mejor para el país, ¿no? Que el país sea considerado un hub de investigación científica, de investigación clínica para las Américas sería realmente algo formidable, ¿no? Y en ese sentido, pues también falta que muchas empresas norteamericanas de investigación vean a Panamá como una buena posibilidad, ¿no? Y lógicamente, pues eso depende de la credibilidad que le demos nosotros en cuanto a investigación de mucha calidad. Pero ya hay grupos aquí que han hecho publicaciones internacionales en las revistas de más alto prestigio y que incluso muchas fundaciones e instituciones científicas del mundo muy reconocidas, Fundación Bill y Melinda Gates, el NIH y algunas otras, han mirado a Panamá y han apoyado a Panamá en muchas de las investigaciones. Así que, pero eso evidentemente se necesita no solamente incrementarlo en el campo de las enfermedades infecciosas, sino también en muchos otros aspectos de investigación clínica que hay en el país, ¿no? Claro, y hay muchas empresas que acá estamos interesados también en poder explorar esas vías, así que también, doctor, le tomamos la palabra en eso de poder seguir explorando vías para fortalecer el sistema y que vengan más proyectos de investigación. Doctor Ortega, se viene la próxima semana un gran piloto que es el partido de fútbol en el Rommel Fernández, donde da un aforo de 80%, el primer gran evento del país desde marzo del año pasado. La pregunta aquí es, ¿qué estamos buscando evaluar con este piloto para usted y cuál sería el objetivo quizás o lo que deberíamos ganar como país luego de esto para que también muchos de los miembros que están acá que probablemente asistirán o están interesados en conocer puedan saberlo, doctor? Y también lo que nos quiera comentar como conclusiones finales, más que bienvenidas. Gracias por la pregunta. Déjame, y me refiero a lo que Xavier acaba de mencionar. Xavier concibió al inicio de la pandemia la creación de un consorcio de investigación de vacunas para COVID-19 y yo creo que nosotros tenemos que fortalecerlo. La Secretaría Nacional cree firmemente en la investigación clínica y va a acompañar este ejercicio en el país con el Ministerio de Salud, con el Comité de Bioética, y nosotros vamos a apoyar a nuestros investigadores y creemos que tanto en el tema de enfermedades transmisibles como no transmisibles
tenemos que fortalecerlo. La Caja de Seguro Social acaba de anunciar la creación de un centro de investigación y posgrado en la ciudad Salud. Nosotros vamos a estar involucrados en ese centro de investigación y creemos que la investigación clínica en la Caja de Seguro Social va a ser muy importante. Pero los que nos escuchan en este foro tengan la seguridad que nosotros vamos a apoyar esta actividad en el país a través del consorcio o a través de actividades de grupos como en el cual el doctor Sáez y otros investigadores distinguidos del país participan. Yendo ahora a lo del juego de fútbol, que es una pregunta, tú le pusiste el nombre de piloto y creo que se está solicitando la doble vacunación a través de un código QR y creo que vamos a tener algunos casos probablemente asociados a la aglomeración que va a existir porque sabemos que las vacunas previenen la enfermedad grave, previenen la enfermedad moderada, pero no previenen la infección 100%. El tema que tenemos ahí, Hugo, y creo que Xavier probablemente coincide conmigo en este punto, es que nos hemos enfocado demasiado en el PCR positivo, en la persona que sale positiva, y estamos perdiendo el foco que el objetivo de la vacunación realmente es evitar la hospitalización y la mortalidad. Mientras sigamos persiguiendo PCRs, vamos a seguir preocupados de casos positivos. Creo que, y además el PCR detecta virus fallecidos, ¿sí? No detecta virus que tienen capacidad para transmitirse. Por eso tenemos que transicionar a pruebas de antígeno que redetectan realmente organismos que son capaces de multiplicarse activamente. Yo creo que vamos a tener casos positivos y si lo que vamos a hacer después del juego de fútbol es hacerle prueba de antígeno a todo el mundo o PCR a todo el mundo del que salió de ahí, porque me imagino que se van a quitar, le vamos a meter 3 goles aquí en Costa Rica el que viene, le vamos a meter 3 goles a Costa Rica y después de cada uno de los 3 goles que le vamos a meter, se van a quitar la mascarilla, nos vamos a abrazar, vamos a salir preocupados, en 5 días vamos a hacernos un PCR y vamos a tener personas positivas y vamos a tener un pico, pero vamos a tener un pico de positivos. Espero que no tengamos un pico de hospitalizados y de personas graves. No sé si Xavier, ¿qué opina Xavier? Quisiera escucharlo. No, completamente de acuerdo contigo, ¿no? Y la cerveza sabemos que no mata el virus, así que hay que tener cuidado con eso también. Vale, no, gracias doctor. Y bueno, a ambos, la verdad que infinitos agradecimientos por su tiempo, por el cariño que también y la pasión que le ponen al tema y a todo el esfuerzo que le han dado desde que empezó todo este trágico suceso en la historia de la humanidad, pero que bueno, con su sapiencia creo que hemos podido posicionarnos al Panamá como un país que ha podido manejar la pandemia, creo que de manera bastante buena, si lo hablamos en términos comparativos. Y bueno, muy agradecidos de AmCham de recibirlos. A ambos les tomamos la palabra de seguir invitándolos para que nos acompañen en otras discusiones. Y bueno, a todos los que nos acompañaron también, espero que haya sido de provecho. Como les digo, esta ha sido información calientita, salida del horno de 2 de las mentes más brillantes científicas del país. Y bueno, sin más, terminamos por este momento el panel. Ahora le paso la palabra a Federico, que va a estar hablando un poco sobre los próximos pasos de AmCham y también el evento de networking que vamos a tener posterior. Doctor Sanciones, doctor Ortega, muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos. Gracias a todos. Abrazo. Saludos, Xavier. Chao. Gracias, Hugo. Me sumo a las palabras de agradecimiento para el doctor Ortega y para el doctor Sáenz-Lorenz y aprovechamos el espacio para comunicarle a los asistentes de este webinar que AmCham tiene su torneo del golf, el Golfista del Amigo, que va a ser el sábado 18 de septiembre. Así que aquellos interesados en participar pueden encontrar más información en nuestro sitio web. Igualmente lo pueden hacer para nuestra 7ª misión comercial a Estados Unidos, a la ciudad de Chicago. Para más información, también en nuestro sitio web o por medio de Amparo Rojas, nuestra especialista de comercio, que les puede dar más detalles de la agenda que se está desarrollando para ese evento. Ahora les quiero comentar que AmCham está poniendo a disposición de los miembros un espacio de networking donde puedan ingresar, conectarse entre sí, dialogar, ya puede ser sobre esta charla o sobre otros temas que sean de interés para ustedes. Entonces les estoy compartiendo en el chat de la sala un enlace donde pueden conectarse. Vamos a estar ahí, algunos miembros del comité, miembros del equipo de AmCham, para que podamos dialogar. Van a tener la oportunidad de ubicarse en las mesas, encender sus cámaras, sus micrófonos y pasar un momento ahí entre colegas. Así que, sin más que agregar, nuevamente agradecerles su asistencia y nos estamos viendo en los demás eventos.